Bueno, usted la del auto, ¿se puede montar adelante, hija? No me podía subir adelante a la fuerza, pues. Sí, claro, pero usted me tiene que estar así. Pues. No, pues no me podía subir a la pues entonces fuerza. no se monte, no hay problema, si Ya quiere se llegaba al va. destino. Quería bajarme del auto. Igual que el otro venezolano. Tan terrible pillado que fue mandarlo a su país, con la tienen que matar. Si no queréis que le saque la mano, y además normal, así que no. No, si no queréis que saque el fierro. Te estoy diciendo en serio. No se lo haga usted. ¡Cállate! ¡Cállate! Ah, bueno, mira, yo no. ¡Cállate! Señora, no me golpee. ¡Cállate! Seguramente ya lo sabes y seguramente ya viste el video. Si lo quieres ver completo, búscalo en las redes. Ahí está más que publicado. Está en todos los noticieros de Chile y de gran parte de Latinoamérica. Por supuesto, como venezolano me sentí afectado y probablemente sea uno de los actos de violencia, de xenofobia que más me ha molestado, y mientras más veía el video, más me molestaba. Pero en su momento yo decidí no reaccionar y no publicar nada, porque definitivamente desde la emoción en la que estaba y la situación como se presentaba en ese momento, yo definitivamente sentía que no aportaba ningún valor, solamente que alimentaba mucho más las diferencias que puedan existir entre un grupo de venezolanos y un grupo de chilenos. ¿Viste el video? Comenta qué opinas. Pero si también lo vistes y has seguido las noticias, quiero que me digas, ¿cuál crees tú que es la solución? Creo que ha ocurrido algo importante, lleno de sabiduría, por parte de este venezolano, el señor Davis, a quien además quiero reconocerle desde ya mi respeto, mi admiración y mi apoyo, porque se comportó, a mi juicio, a la altura y lo sigue haciendo. Te voy a comentar lo que acaba de ocurrir, la decisión que el señor Davis acaba de tomar y cómo esto afecta e influye en toda la comunidad de venezolanos que hacemos vida en este país llamado Chile, y ojalá influya e impacte también a los chilenos. Para ello, quédate en este video. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Quiero que seas parte de esta comunidad y es muy sencillo hacerlo. Solo tienes que suscribirte, darle me gusta, activar la campanita, comentar y compartir este video si sientes que es de valor para alguien. La xenofobia, que ya sabemos que es un poco de ignorancia, que es un poco de falta de información, no solamente la viven los venezolanos en Chile, también los haitianos, también los peruanos, pero no solamente en Chile. En Venezuela en algún momento también fuimos xenofóbicos con los colombianos, eso no lo podemos decir. Y por supuesto yo tengo que aclarar esto y decirlo muy, muy de cerca y de manera muy contundente. Los venezolanos de bien somos más. Los venezolanos que estamos trabajando honradamente, honestamente en este país, somos muchos más que aquel grupo minoritario que ha venido a hacer daño, a hacer escándalo, a hacer y a malponer el gentilicio venezolano. Los venezolanos de bien somos muchos más, somos mayoría. Y también tengo que decir de manera contundente que los chilenos que nos han tratado bien son mayoría, que los chilenos que no sufren de xenofobia son mayoría. Y por lo tanto, cuando ves un acto de xenofobia, ya sea en Chile o en cualquier otro país, siempre piensa que ese grupo es menor. No tiene por qué no dolerte, no tiene por qué no afectarte y no molestarte. Claro que sí, somos humanos y nos duele y nos hiere y nos sentimos mal y nos da tristeza. Eso es humano. Pero entiende que es una minoría la que se comporta así. Y también, querido chileno, cuando veas que hay algún venezolano o algún otro ciudadano de cualquier nacionalidad que lo está haciendo mal, entiende que también es una minoría. Ahora yo quiero pasar a la decisión que acaba de tomar el señor Davis y su familia. Y la decisión es convocar a una reunión con los abogados de la señorita Constanza Paz Ruiz, y que generen una conversación de diálogo para que las autoridades hagan su trabajo, pero en conjunto puedan llegar a un acuerdo, puedan llegar a un elemento. Ya la señorita Constanza Paz había dicho que ella estaba dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y a ofrecer unas disculpas públicas. Y en ese sentido, entonces yo
aplaudo el hecho de que el señor Davis haya decidido no emprender una demanda, una lucha, todo esto, sino por el contrario, que sirva como ejemplo de que los chilenos y los venezolanos podemos vivir en paz, que somos todos ciudadanos de bien, que somos gente noble, porque saben que los venezolanos, así como el señor Davis, así como su comportamiento, así con su tolerancia, con su paciencia, así con su aguante, con su valentía, con su gallardía, así somos los venezolanos. Gente de bien, gente buena, gente de paz. Y yo sé que los chilenos también son así. Así que yo tengo que aplaudir esto. Yo creo que merece un aplauso de pie. El hecho de que ojalá y podamos ver muy pronto, en las próximas horas, en los próximos días, un acuerdo, un hecho, un hito que nos permita definitivamente encontrarnos y darnos cuenta que somos tan humanos y que las fronteras llamadas Chile, llamadas países, no nos pueden alejar. Yo admiro a los chilenos mucho antes de llegar a Chile, porque Venezuela recibió muchísimos chilenos durante la dictadura. Y en ese tiempo, para los años 80, mi profesor de estadística en la universidad que vivía en la ciudad de San Cristóbal era un chileno inteligente, brillante. Me dio 2 materias, me dio matemática y me dio estadística 1. Y este profesor hablaba con un dolor de su país, no los contaba en aula. Le dolía Chile y lo que estaba viviendo. Y le agradecía a Venezuela por lo que había hecho por todos los chilenos. Desde ahí yo empecé a admirar a Chile y a los chilenos. Desde la voz de un chileno que estaba en el exilio, desde la voz de un chileno que estaba como inmigrante en mi país y que agradecía enormemente. Así que la vida da muchas vueltas. Ahora somos los venezolanos los que nos venimos para acá. Ya tenemos muchos años aquí. En mi caso, yo tengo 7 años. Ya aquí voy a cumplir 8 el próximo mes de junio. Y por supuesto que le estoy agradecido a este país. Y por supuesto que le estoy agradecido a los chilenos. Y por supuesto que sé que los chilenos también son gente de bien. Por tanto, vaya un aplauso de nuevo a la valentía y al coraje del señor Davis. Vaya mis palabras y mis oraciones para que la sabiduría reine en esa próxima reunión y que sí, que tengamos una posibilidad de ver que estas diferencias, estas diatribas, estas peleas estériles, inútiles, las podemos resolver en un encuentro, las podemos resolver en un diálogo, las podemos resolver colocando el ser humano por delante de las posiciones, de las posturas, de las fronteras. Y eso es lo que yo aspiro y espero. Eso es lo que yo deseo que ocurra. Que dejémonos de ver ya como los venezolanos y veámonos como vecinos. Veámonos como parte de un sistema. Y ojalá y eso lo podamos lograr y vivir mucho más pronto de lo que pareciera que va a ocurrir. Ahora te llegó el momento. Comenta, ¿estás tú de acuerdo con que el señor Davis deje la lucha legal y comience un encuentro de paz? Y valga este paso y valga esta acción para recordar que a mejores líderes, mejores familias, a mejores líderes, mejores sociedades, a mejores líderes, mejores empresas, a mejores líderes, mejores países, a mejores líderes y a mayor número de conversaciones y diálogos de paz, el mundo va a ser mejor. Hasta un nuevo, así lo descubrí y aprendí.